¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les agradezco por su amable asistencia el día de hoy. La idea es conversar en 40 minutos, es el reto, conversar en 40 minutos sobre las reglas que se van a aplicar de manera excepcional para la determinación de los pagos a cuenta de abril en adelante del ejercicio, en función a un decreto legislativo que se publicara en el mes de mayo de este año, ¿no? El 1471. Bien, la idea es un poco transmitir las reglas que se han dispuesto, pero digamos, las reglas excepcionales que se han construido en esta base legal, en el decreto legislativo 1471, parten de una definición, del hecho de conocer con certeza cuáles son las reglas para definir los pagos a cuenta. La regla, como está señalada en su presentación, la regla en general, ¿no? Antes de eso, quisiera invitarlos a que si alguien desea la presentación que van a mirar el día de hoy, que básicamente se compone en dos elementos, que el primero es conversar sobre las reglas excepcionales y además he dejado como una suerte de refuerzo al final cuáles son las reglas de carácter hasta general que están dispuestas en el artículo 85 de la ley de renta, ¿no? Entonces, si quisieran esta presentación, igual el video va a quedar en la página de solución tributaria, pero también pueden solicitarla a este correo que tienen ahora en la parte central de la presentación o de la lámina inicial. Entonces, por favor, invitados, el que quiera puede solicitar la presentación. Bien, un poco conversar, le decía, sobre las reglas generales antes de introducirnos a las reglas excepcionales que están dispuestas ahora. Hay que recordar que básicamente los regímenes que determinan o que están obligados a realizar pagos a cuenta son aquellos que tienen una determinación sobre renta neta, ¿no? Que obviamente se le conoce como pago a cuenta lo que se hace en cada periodo o en cada mes porque al finalizar el ejercicio hay la obligación de regularizar. Y en ese entendido, básicamente tenemos a dos esquemas, ¿no? Lo que se aplica para el régimen general y lo que se aplica para el régimen MIPE tributario. Justo conversábamos en la anterior presentación de certificados eh, digitales un poco la necesidad de tener una determinación sobre renta neta en donde se insere la cadena de proveedores o distribuidores, porque, claro, en base a la exigencia del comprobante de pago, que es el elemento principal que puede generar digamos, el efecto tributario en el adquiriente, o sea, el reconocimiento del costo-gasto, es que se puede tener una base de determinación para todos los contribuyentes, ¿no? Esto es en detrimento de los otros regímenes que son sobre los ingresos, como es el RER y el nuevo RUS, ¿no? Entonces, pensando en los dos regímenes de determinación sobre renta neta, lo que básicamente se nos ha señalado es que tenemos en el caso del RMT dos esquemas a su vez, ¿no? El primero que me señala que aquellos sujetos o contribuyentes del RMT que tienen ingresos de hasta 300 UITs realizan pagos a cuenta del 1% sobre los ingresos netos, ¿no? En el mes, y que a partir del ejercicio en el que perdón, a partir del periodo en el año, en el ejercicio en el que sus ingresos superan las 300 UITs, recién empiezan a aplicar la regla del régimen general, que es la determinación del coeficiente o del 1.5%, también conocido como sistema A en el coeficiente o sistema B, ¿no? O inciso A o inciso B, perdón, más que sistema. Claro, por ejemplo, en el RMT yo pude haber comenzado el ejercicio en enero del 2020 generando ingresos, no sé, pues el primer mes de unas 25 UITs, el segundo mes de unas 50 UITs y así, ¿no? Y llegar al periodo, por ejemplo, julio, y ya en julio, o sea, con los ingresos de julio incluso, supero las 300 UITs.
En ese caso yo, para el periodo julio, ya debo empezar a aplicar la regla del coeficiente o 1.5%, porque en ese mes superé las 300 UITs, ¿no? Y la determinación de enero a junio se sigue aplicando como acabo de mencionarles en su momento, ¿no? Aplicando el 1% sobre los ingresos netos. Eso es para el RMT. Para el régimen general, como recordarán ustedes, básicamente tenemos la determinación sobre el inciso A, que es el coeficiente, o el 1.5, que es el inciso B. No, claro, con una regularización final del 29.5%, ¿no? Este esquema del régimen general también se aplica para regímenes excepcionales que se entienden o siempre se han entendido dentro del gran paraguas del régimen general, ¿no? Que es el agrario y el de la Amazonía. En el caso del agrario tiene un pago a cuenta del 0.8%, o mejor, el coeficiente comparado con el 0.8%, y en el caso de la Amazonía el coeficiente o 0.3 cuando su regularización del impuesto es del 5%, en el caso de algunas actividades que se realizan básicamente con productos de la zona, ¿no? O del coeficiente comparado con el 0.5% para el resto de actividades que pueden ser entendidas dentro del régimen agrario, ¿no? Con una regularización del impuesto a la renta del 10%. Entonces recuerden que cuando hablemos del régimen agrario o el de la Amazonía, en realidad estamos hablando en general sobre regímenes excepcionales dentro del paraguas del régimen general, ¿no? Recuerden además que en este esquema de determinación básicamente existe la posibilidad de modificar o suspender sus pagos a cuenta con la presentación del conocido formulario 625, ¿no? Aunque hay algunas condiciones ahí que hay que tener en cuenta que justo vamos a pasar a revisar ahora mismo, ¿no? Bueno, insisto, seguimos en la regla general, ¿no? Si estamos hablando del régimen general o en el supuesto del RMT que ha superado las 300 UITs en el ejercicio, las reglas que se nos van a aplicar nos dicen que el coeficiente, para la determinación de los pagos a cuenta de enero y febrero voy a utilizar el coeficiente que se determine en función al impuesto calculado del 2018 entre los ingresos netos del 2018, ¿no? Y a partir del periodo marzo a diciembre, el impuesto calculado del ejercicio 2019 y el ingreso neto del 2019, ¿no? Aquí, incluso esta regla, que es la básica, digamos, ha tenido algunas dudas en su aplicación para el ejercicio actual, porque como recordaremos o conocemos, hemos tenido la prórroga del vencimiento de las obligaciones mensuales, ¿no? Y esto ha dado lugar que en muchos casos, pues, el periodo marzo o abril empieza a vencer a partir del mes de julio, o sea, ahora, ¿no? Y claro, en muchos casos, pudieron haber incluso ya trabajado su declaración jurada anual, la que también está prorrogada para este mes, dependiendo de si eras PRIC o no, dependiendo de tu nivel de ingreso, si había superado las 2.300 o las 5.000 UITs, ¿no? Hay una serie de disposiciones que se terminaron de implementar con la resolución de Superintendencia 099 de este año, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Aun cuando se haya presentado la declaración jurada anual, una cosa rara, pero que se haya presentado la declaración jurada anual de manera previa al vencimiento de las declaraciones marzo o abril, la regla es a rajatabla, o sea, independientemente de cuándo presentes esas declaraciones, siempre la determinación de los pagos a cuenta de marzo del ejercicio, o sea, de marzo del 2020 en adelante, será utilizando el impuesto calculado del ejercicio 2019 y los ingresos netos del 2019, ¿no? Y viceversa, habrán quienes ya estén presentando su declaración jurada anual de marzo o abril, lo hayan hecho anticipadamente considerando nuevamente el esquema de las prórrogas, y que por ahí no tuvieran todavía la presentación de la declaración jurada anual del 2019, y claro, como tenían hasta julio, la pregunta que se formulaban ahí es, entonces la determinación de mis pagos a cuenta, incluso de marzo, que lo he presentado de manera muy anticipada, digamos en el mes de abril, en el mes de mayo, claro, con prórroga y todo, pero hay gente que lo ha querido hacer, ¿no? Entonces, como no tengo la declaración jurada anual del 2019, ¿podré utilizar los resultados del ejercicio 2018? Y la respuesta es no. En cualquier caso,
tuviste, no sé, pues que haber proyectado, que tener un balance preliminar, ¿no? Tuviste que haber utilizado una proyección de lo que serían los resultados del 2019, porque la regla, insisto, es a rajatabla. A partir de marzo a diciembre del 2020 debes utilizar el valor o el coeficiente que se determina en función a los resultados del ejercicio 2019. Esto es impuesto calculado del 2019 entre los ingresos netos del 2019. Así la cosa, claro, esto es en el caso de que yo hubiera tenido una rentabilidad, digamos, ¿no? Pero también existe, ese es el inciso A, ¿no? Si yo tengo ingresos, tengo una utilidad, entonces yo debo aplicar el coeficiente en las formas que hemos comentado ahora mismo, ¿no? Pero no obstante, si el contribuyente, ahí están básicamente en la parte derecha de la presentación del cuadro final, ¿no? Si es que el contribuyente no ha tenido una utilidad o incluso teniendo un resultado en positivo, luego de dividir el impuesto calculado del 2019 y los ingresos netos, el coeficiente resultante ha sido menor a 0.015, o sea, ha sido menor al 1.5%. En ese caso, la norma vigente también te dice que debes aplicar el inciso B, el porcentaje, o sea, tomar tus ingresos netos y aplicarles el 1.5%. Y en el caso incluso que hayas tenido inicio de actividades en el 2020 y estés en el régimen general o estando en el RMT, ya has superado las 300 UITs, entonces debes aplicar el 1.5% porque evidentemente no tiene resultados en el ejercicio previo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El 1.5% o inciso B solo lo aplicarán aquellos que en el 2019 hayan tenido pérdida o aquellos que en el 2019 hayan obtenido una utilidad, pero cuyo impuesto calculado entre ingresos netos sea menor o genere un coeficiente menor al 0.015 y aquellos que inician actividades en el ejercicio 2020. Esas son las reglas, ¿no? Las reglas en generales, aquí hasta aquí no hay ninguna excepción, no hay ninguna regla COVID excepcional, no hay ninguna, digamos, precisión que hacer en función a la publicación del decreto legislativo 1471 que les comentaba al inicio de la presentación, ¿no? Pero además, la regla general, o sea, lo que ya está descrito, ¿no? Para el 2020, lo que me permite si bien está en la regla de la determinación o la obligación de hacer un pago a cuenta utilizando el coeficiente o el 1.5, lo que se ha señalado es que los contribuyentes que hayan determinado en los primeros meses del ejercicio, digamos, la aplicación del 1.5% del inciso B, entiéndase, porque han tenido pérdida en el 2019 o porque la utilidad o el resultado o el coeficiente que se ha generado ha sido menor al 0.0150, ¿no? Entonces la norma te dice que el contribuyente puede suspender o puede modificar la aplicación de los pagos a cuenta de los periodos mayo a julio del 2020 a través de la presentación del formulario o del PET si quieren 625, ¿no? La característica de esto es además que el contribuyente debe estar al día en sus pagos a cuenta de enero a abril y debe haber presentado la declaración jurada anual cuando corresponda, la del 2019, ¿no? Además hay que tener en cuenta que hay unas variantes adicionales. Aquí no en este primer supuesto de la también me dice, oye, si el resultado, el coeficiente que te sale luego de presentar tu C25 en esta primera parte del ejercicio con un balance al 30 de abril es menor al resultado que obtuviste con la presentación de la DJ anual del 2019, entonces tienes la obligación de seguir aplicando el resultado del 2019, ¿no? Entonces es un poco como que tener la certeza de qué es lo que te va a ocurrir o qué probablemente te ocurra en el resto del ejercicio. Recordando que el pago a cuenta no es más que una regla para que el contribuyente pueda empezar a aplicar o empezar a abonar, amortizar el impuesto que finalmente va a regularizar, ¿no? Entonces la idea un poco es conocer qué es lo que le va a ocurrir al contribuyente en el resto del ejercicio. Por tanto, lo que trata de decirnos esta primera regla es que si tú, digamos, con un estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril, tú determinas un coeficiente que es menor al que determinaste en la declaración jurada anual, por ejemplo, ¿no? En el 625 al 30 de abril, has determinado un coeficiente que es 0.0110, ¿no? O 1.1 si quieren, ¿no? 1.1%. Y en tu declaración jurada anual, a su vez, has determinado un coeficiente que es de 0.012,
sea, 1.2. Entonces la norma te dice, bueno, como tu coeficiente al 30 de abril te sale 0.011, pero no obstante, el coeficiente determinado en tu declaración jurada anual es 0.012, tú debes tomar el 0.012. O sea, te quedas con el resultado de la declaración jurada anual. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que te ocurrió, o lo que determinaste en la declaración jurada anual del 2019, es lo que te ocurrió de enero a diciembre, o sea, 12 meses del 2019. En cambio, lo que estás presentándome ahora, en donde determinas un coeficiente menor, es lo que te está ocurriendo de enero a abril del 2020, ¿no? Entonces, evidentemente, 4 meses respecto de 12, tener el resultado de 12 es bastante más representativo que el resultado que tengas en los primeros 4 periodos del ejercicio 2020. Por eso es que el legislador decidió, dentro de la regla general, obligarte a que compares el C25 de generado o presentado con el estado de ganancias y pérdidas el 30 de abril con el resultado de la declaración jurada anual del 2019 y que te quedes con el mayor de los dos. Insisto, esto es por un tema de representatividad respecto de los ingresos o de la actividad que vas a tener en el ejercicio, de la proyección que puedes tener en el ejercicio. Recordarles nuevamente que esta regla es solamente para aquellos contribuyentes que han determinado sus pagos a cuenta de los primeros meses con el 1.5%. O sea, si tú o si el resultado de la declaración jurada anual del 2019 determinó un coeficiente mayor al 0.0150 y por tanto empezaste a hacer tus pagos a cuenta utilizando el coeficiente o inciso A, ¿no? O sea, esto es impuesto calculado entre los ingresos netos, entonces ese contribuyente no tiene la facultad, no está permitido para la presentación de este PDT 25 o de la solicitud de modificación o de suspensión de pagos a cuenta, porque insisto, este PDT 25 de la primera parte del ejercicio es solamente para los contribuyentes que han presentado o que han determinado sus pagos a cuenta con el 1.5%, ¿no? Las reglas en detalle las tienen en su presentación también, nuevamente, ¿no? Entonces están en la parte final. A las que pueden revisar en su oportunidad, ¿no? Es básicamente lo que les he conversado, ¿no? No se olviden de los requisitos que están también señalados aquí o de las condiciones como las he puesto en verde, ¿no? Para que las revisen con paciencia, ¿ya? No entro en detalles a más porque la idea es hablar aquí de las reglas excepcionales, ¿no? Bueno, eso es entonces la primera de las posibilidades dentro de la regla general, la posibilidad de presentar el PDTC 25 con un estado de ganancias y pérdidas el 30 de abril, solo para los contribuyentes que en los primeros periodos del ejercicio 2020 han determinado su pago a cuenta utilizando el 1.5%. Clarísimo. En el caso de otra regla adicional que me permite, insisto, estamos en las reglas generales todavía, es que los contribuyentes también pueden presentar un estado de ganancias y pérdidas, o si quieren un PDTC 25, al 31 de julio para solicitar la modificación o suspensión de los pagos a cuenta de agosto a diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Y esta opción sí es para todos, o sea, no está limitado a solo los contribuyentes que han aplicado o han determinado sus pagos a cuenta con uno u otro inciso, o sea, con coeficiente o con porcentajes para todos. Es más, en el caso de los contribuyentes que han optado por lo que está ahora señalado en la presentación como A, o sea, aquellos contribuyentes que tuvieron o aplicaron el 1.5% en los primeros meses o periodos en el ejercicio y presentaron su PDTC 25 al 30 de abril, están obligados a presentar también su PDTC 25 al 31 de julio, ¿no? Para todo lo demás es una opción, ¿de acuerdo? Bueno, esto sí es automático, ¿no? La regla siempre del PDTC 25, ya sea el 30 de abril, bueno, el 30 de abril tiene los requisitos de estar al día en los pagos a cuenta, ¿no? Y compararlo con la declaración jurada anual. El PDTC 25 al 31 de julio, esto que está en el B, sí no tiene más requisito que el hecho de haber presentado la declaración jurada anual, ¿no? Pero después no hay más parámetro, ya no se compara con la declaración jurada anual, básicamente porque si estamos hablando del 31 de julio, estamos hablando de 7 meses respecto de 2, o sea, lo que te ha sucedido de enero a julio, ¿no? Es muy probable que siga en el mismo camino, digamos, hasta diciembre en el ejercicio. Claro, estas son reglas generales, ¿no? Porque recuerden que alguien me dirá, oye, pero hay negocios que tienen una demanda estacional muy fuerte, o el mercado está movido por lo que acaba de ocurrir o lo que está ocurriendo en los primeros meses del año, es cierto, ¿no?
Siempre esta regla de determinación de pagos a cuenta siempre han sido medidas para que se aplique a la mayor cantidad de contribuyentes, ¿no? No necesariamente a todos, no van a haber excepciones a esta regla, ¿no? Pero entonces, nuevamente regresando a la regla de lo que está puesto como opción B acá, les decía, era para todos, para los que determinen su pago a cuenta con coeficiente, digamos, el 1.5, y sirve para los pagos a cuenta del periodo agosto a diciembre, ¿no? Nuevamente, aquí el 625 es de carácter automático, se presenta y no necesitas nada más, o sea, ya lo presentas y en tanto cumplas con los requisitos, entiendes en automático que la modificación o la suspensión incluso del pago a cuenta está aceptada, ¿no? No obstante, en el 2000 o a partir del 2013 se dio la posibilidad de que ciertos contribuyentes que determinaran un nivel de afectación respecto a sus ventas muy elevado puedan solicitar la suspensión de los pagos a cuenta a partir del periodo febrero a julio del 2020. Esto no se hace a través de un PET, es lo que estoy describiendo como alternativa C en su presentación. Les decía, esto no se hace con el PET C25, se presenta un Excel, es una solicitud ingresada por mesa de partes, hay una serie de condiciones adicionales que deben tomar en cuenta, ¿no? Esas condiciones están dichas aquí, ¿no? Están en la parte final también, no las pienso repetir ahora, pero básicamente sí, pues es un conjunto de condiciones que deben tener en cuenta, ¿no? Hay que mirar que hay ratios dependiendo de cuándo se presente el estado de ganancias y pérdidas, que podría ser al 29, 28 de febrero, a marzo, a abril, a mayo, ¿no? Insisto, aquí la característica es que básicamente esperen una respuesta de la administración, ¿no? O sea, necesitan tener obligatoriamente una resolución de intendencia en las que se haya hecho la aprobación de lo que se ha solicitado por mesa de partes, ¿no? Además hay que entregar los registros de costos, el inventario permanente valorizado, hay una serie de reglas ahí que están puestas acá que les invito a revisar en su momento, ¿sí? En realidad, para efectos prácticos, si me lo paso muy light, además es porque un número muy menor de contribuyentes presentan su solicitud y de ese número muy menor, que es contado por decenas, o sea, ni siquiera llega a 100, en realidad también son bastante pocas las empresas que pueden tener un resultado favorable, ¿no? En realidad es un sistema que casi ni se aplica, pero está ahí porque cuando se hicieron las reglas nuevas a partir del 2012 y se dijo que la posibilidad de suspender o modificar el pago a cuenta recién se podía ejercer a partir del periodo mayo, ¿no? Hay alguien que dijo, oye, pero si yo te demuestro que tengo pérdidas no solo en este ejercicio, sino hace 2 ejercicios atrás, en realidad me estás sacrificando financieramente porque los pagos a cuenta que te voy a hacer en los 4 primeros meses igual van a quedar como un saldo a mi favor siempre, ¿no? Y es por eso que se pensó en esta alternativa de suspender los pagos a cuenta a partir del periodo febrero del ejercicio, pero ya ven que es bastante engorroso de llegar a esta posibilidad, ¿no? Ahí está, esas son las reglas, ¿ya? Las reglas generales. ¿Y qué se ha dicho ahora en la norma vigente sobre las reglas excepcionales? Lo que se señala, o lo que se ha señalado, es que para comenzar se tienen que comparar los ingresos netos de cada mes del 2019 con aquellos obtenidos en el mismo mes del 2020, ¿no? Y me dice, oye, abril con abril, ¿no? Abril con abril, mayo con mayo, junio con junio, julio con julio, ¿no? Porque básicamente son los pagos a cuenta que están sometidos a modificación. O sea, yo puedo aplicar estas reglas para los pagos a cuenta de mayo a julio del 2020. Perdón, de abril a julio del 2020, ¿no? Entonces, nuevamente, ya ahorita que están determinando sus pagos a cuenta, digamos, para el periodo marzo, que son los primeros que empiezan a vencer, salvo los PRICO nacionales, ¿no? Pero luego el resto del país sigue con las reglas, digamos, de aplicación en general, y según el cronograma prorrogado que se ha emitido, en realidad recién estamos presentando marzo, ¿no? Esta regla excepcional
que vamos a conversar ahora, solamente se aplican para los pagos a cuenta de abril a julio del 2020. En principio, ¿no? Salvo que haya una modificación más adelante, dependiendo cómo va la reactivación económica en el Perú también. Seguro es algo que van a medir, ¿no? Entonces, nuevamente, la norma me dice, oye, compara tus resultados. Tienes que mirarlo con el mismo periodo del ejercicio previo, ¿no? Entonces, vas a mirar tus ingresos del 2020 y los vas a comparar con, por ejemplo, abril del 2020 lo vas a comparar con abril del 2019. No es acumulativo, ¿eh? Es mes por mes, ¿no? Entonces me dice, si de la comparación tú puedes determinar que respecto de abril del 2019 para abril del 2020 tus ventas han disminuido 30% o más, ¿no? O sea, 30% en adelante, entonces se va a suspender tu pago a cuenta. Es importante, ¿no? Pero en verdad no están pidiendo mucho. Si se demuestra que ha disminuido hasta el 30%, entonces se va a aplicar la regla general, la que hemos considerado antes, o sea, vas a tener que, considerando que ya es abril, vas a tener que presentar tu declaración jurada anual de 2019, vas a tener que determinar cuál es el inciso que vas a aplicar, o sea, si el coeficiente o el porcentaje del 1.5, ¿no? Y a lo que vayas a lo que determinado que se vaya a aplicar, le vas a su vez multiplicar o aplicar si quieren el factor de 0.5846, ¿no? Incluso alguien dirá, oye, ¿y qué tal si es que, considerando que ya es el periodo de abril, por ahí tuve este procedimiento extraño que es presentar mi carta por mesa de partes, ¿no? Y ya Sunak me contestó y me dijo, sí, pues que yo podía o caía en las condiciones previas, ¿no? Entonces, claro, ahí se va, es la condición más beneficiosa, ¿no? Porque en tal caso, si es que SUNAT ya te aprobó con resolución de intendencia, los coeficientes que presentaras o el resultado que presentaras por mesa de partes en el procedimiento C que hemos visto hace un momento, entonces te corresponde lo de la suspensión, ¿no? Pero si no, nuevamente, si es que has presentado tu declaración jurada anual y en ella has determinado la aplicación del 1.5% porque tu resultado ha sido pérdida o el resultado obtenido dividiendo, digamos, el impuesto calculado entre los ingresos netos ha resultado un coeficiente menor al 0.0150, entonces al 1.5% que te toca pagar como regla general le vas a aplicar el factor de 0,5846. Estamos hablando de casi la mitad, ¿no? 0,58 estamos hablando de, si lo quieren en porcentaje, el 58 y algo por ciento del pago a cuenta que normalmente debías hacer, ¿no? Esto es que las ventas han disminuido hasta en 30% respecto del mismo periodo del ejercicio 2019, ¿no? Y si los ingresos no han disminuido, entonces se aplica el pago a cuenta, la regla en general, ¿no? Eso es básicamente lo que ha señalado el decreto legislativo 1471. Ahora, ¿qué pasa si es que la norma dice, el decreto legislativo ha puesto algunas reglas bien específicas, ¿no? Como señalar qué es lo que ocurriría si es que no hubieran ingresos netos en alguno de los meses de abril, mayo, junio del 2019. Entonces, el mismo decreto legislativo dice que se tomará como referencia el mayor de los ingresos de los meses del 2019. No el mayor entre abril a julio, no, sino el mayor que tengas en el ejercicio 2019. Ojo que nuevamente estas reglas excepcionales sirven para la suspensión de los pagos a cuenta de abril a julio. Pero si no tuvieras ingresos netos en alguno de los meses, ¿no? Digamos, si te toca comparar contra abril del 2019, pero justo en abril de 2019 no hay ingresos, o sea, o no has presentado el C21, porque claro, si no hay ventas no estabas en obligación de, digamos, o puede ser que tú hayas tenido ventas en otro de los periodos del 2019, la norma te dice que se va a evaluar de todos los meses o todos los periodos del 2019 el que realmente hayas tenido un ingreso y el que sea más alto de ellos, ese se va a tomar como referencia para efectos de la comparación, ¿no? De la comparación esa que deberías hacer originalmente entre abril de 2020 con abril de 2019. Otra vez, como no hay ingresos en abril de 2019, se toma el mayor del 2019. Insisto, de todos, no solamente de abril a julio, ¿no? Si no hubiesen obtenido ingresos en ninguno de los meses del 2019, o sea, no hay con qué hacer la comparación, ¿no? De enero a diciembre no hay.
del 2019, entonces la norma dice que se tomará como referencia el mayor de los ingresos netos entre enero o febrero del 2020, ¿no? Incluso dice, si no hubieran ingresos en ninguno de los meses del 2019, ni en enero o febrero del 2020, entonces los pagos a cuenta de abril, mayo y julio del 2020 se determinan de acuerdo a la regla general por 0.5846, que es el mismo factor del que hablábamos hace un momento. En otras palabras, si no has tenido ingresos en el 2019 y no has tenido ingresos en enero o febrero del 2020, con la cual puedes hacer una comparación, la norma te está diciendo que se da por cumplido este requisito. Y por tanto, a tu pago a cuenta del 2020 se le va a aplicar de manera directa el factor de 0.5846. O sea, como quien estuviera considerando que tus ingresos se han reducido, pero en un porcentaje no mayor al 30%. Eso es. Permítame seguir. Otras cosas que el decreto legislativo 1471 también ha precisado es básicamente que no es necesario haber pagado, haber hecho o encontrarse al día en los pagos de enero a abril. A ver, ¿se acuerdan ustedes que cuando hablábamos del caso digamos, del esquema A, ¿no? De la posibilidad de presentar el 625, que es de aprobación automática, y que se aplica contra los pagos a cuenta de mayo a julio, ¿no? Con un estado de ganancias y pérdidas el 30 de abril, uno de los requisitos o de las condiciones que está en verde en su presentación, le decía que ustedes deben encontrarse al día en los pagos a cuenta que correspondan a los periodos enero a abril del 2020, ¿no? Entonces, lo que ha dicho este decreto legislativo es que por si acaso, para este procedimiento excepcional de determinación de los pagos a cuenta de abril a julio, ¿no? No se aplica ese requisito. O sea, no es necesario que estén al día a la fecha de la presentación de esta solicitud de modificación o de suspensión de los pagos a cuenta, ¿no? Ahora también ha señalado, y fue la razón por la que decidí considerar la regla del régimen agrario y el de Amazonía en las consideraciones generales de la segunda lámina, es que este procedimiento de comparar, ¿no? Y una vez que se haya obtenido el resultado, saber si es más o menos del 30% la reducción de las ventas en el mismo periodo del ejercicio anterior, la norma te dice que estas mismas reglas, tal como están, se les aplican al régimen agrario y el de la Amazonía, ¿no? Y por si acaso, esta suerte de modificación o de suspensión excepcional de pagos a cuenta no se hace por una aplicación distinta que el formulario virtual C21. ¿Ya? Ojo, no es el C21 en general, porque alguien diría, también se puede presentar por el PDT C21, ¿no? Aquellos que estén en la posibilidad excepcional de utilizar ese PDT, ¿no? Porque ya recuerdan que las reglas vigentes me dicen que solamente en el caso de tener alguna contingencia, ¿no? El contribuyente puede dejar de utilizar el formulario virtual 621, ¿no? Pero en este caso sí, otra vez, por una cuestión, entiendo, del desarrollo, o sea, del formulario o del lugar en donde se ha puesto a disposición este tipo de solicitudes, la norma ha señalado una resolución de superintendencia, una norma que instrumentaliza este procedimiento, ha señalado que por si acaso solamente se puede ejercer esta opción a través del a través del formulario virtual 621 que se presenta desde la página web de la administración, ¿no? Digamos, es necesario además para esto que el contribuyente haya presentado su declaración jurada anual del 2019. Los contribuyentes que no han presentado su declaración jurada anual del 2019 y, por ejemplo, ingresan ahora para ver cómo sería o cómo está dispuesto esto en el formulario virtual C21, no lo van a encontrar. Porque el formulario virtual lo que hace es leer automáticamente los contribuyentes que han presentado su declaración jurada anual como condición previa o condición necesaria para presentarles esta opción de la solicitud excepcional de modificar o de suspender los pagos a cuenta aplicando las reglas que hemos conversado hoy día, ¿no? Las que están dispuestas como medida de flexibilización derivadas del estado de emergencia sanitario por el COVID, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Estas reglas se aplican para Amazonía,
necesariamente se hace a través del formulario virtual C21, es requisito, es condición previa para poder visualizar, incluso en el formulario, que se haya presentado la declaración jurada anual del 2019. Si no, va a ser como una declaración normal, en donde no va a haber la posibilidad de señalar cuál es el nivel de ventas o si las ventas han reducido, o si vas a aplicar la suspensión o la modificación excepcional de pagos en cuenta derivado de la aplicación de esta norma. Bueno, en la publicidad del evento estaba el ofrecimiento de realizar un caso práctico. Aquí está frente a ustedes. Aquí tenemos a la empresa Los Pajaritos Azules. Y la pregunta es cómo determinar sus pagos a cuenta del periodo 2020. ¿Qué se sabe? Que en el ejercicio 2019 los ingresos netos han sido 19.750.000 en el ejercicio, ¿no? En todo el año. Y en relación al periodo de abril, en el caso de los ingresos netos del 2019 han sido de 1.276.000 soles, y que los ingresos netos del 2020 es de 950.000 soles. Entonces, si nosotros hacemos una regla de tres simples, podemos determinar que la diferencia entre los ingresos para el periodo de abril del 2019 con respecto o en relación a los ingresos del periodo abril del 2020 tiene una reducción del 26%. ¿No? Como no es mayor a 30, entonces no se suspende el pago a cuenta. Recuerden que si era a partir del 31% de variación o de disminución, mejor, entonces en automático se suspendía la aplicación del pago a cuenta, ¿no? Pero como no es el caso, o sea, como la disminución ha sido de hasta el 30%, en estricto del 26%, entonces lo que se hace es determinar el pago a cuenta aplicando las reglas generales, que están en esta parte de la presentación también, ¿no? Y sobre el resultado de o sea, ya sea el coeficiente o el porcentaje, aplicar digamos, el factor de 0.5846 o 0,5846, ¿no? A ver, nuevamente dice, regla excepcional. Considerando que la diferencia entre los ingresos netos de abril de 2019 y abril del 2020 es menor al 30%, se debe aplicar el pago a cuenta determinado de acuerdo a la regla general por el factor 0,5846. ¿Cómo se determina esto? Entonces, con los valores que se nos ha dado, vamos a decir, ¿no? El impuesto calculado del 2019 es 320.000 soles, vamos a suponer. Y que los ingresos netos del 2019, como se ha señalado, ha sido o son de 19.750.000. El coeficiente, el resultado de dividir estos dos datos, me genera el 0,0.162, ¿no? 0.162, o sea, por encima del 0.015, lo que quiere decir que yo debería aplicar el coeficiente, ¿no? O sea, el inciso A. Y a este resultado le debo aplicar el factor de 0.5846, determinando que el pago a cuenta que yo debo realizar es del 0,0095, o sea, menor incluso al 1%, ¿no? Hay una advertencia ahí, me dicen que debe tomarse en cuenta que como el contribuyente ha superado, digamos, el valor del 0.015, este contribuyente no podría optar en el posterior para el pago a cuenta de mayo, ¿no? De presentar el PETC 25 con sus estados de ganancias y pérdidas el 30 de abril. Eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque recordarán que los que están habilitados o facultados a presentar ese C25 son únicamente aquellos que han determinado sus pagos a cuenta utilizando el porcentaje, ¿sabes? El 1.5%, y este no es el caso. ¿De acuerdo? Incluso no es el caso, a pesar que después de la aplicación del coeficiente excepcional, o sea, del 0.5846, esto hubiera quedado un número menor al 0.015. O sea, únicamente yo estoy obligado a hacer la comparación hasta el segundo de los momentos, hasta la determinación del coeficiente aplicando las reglas generales, ¿no? Que en este caso sería comparar el 0.0162, que es el resultado de dividir el impuesto calculado del 2019 entre los ingresos netos del 2019, no con el 1.5%, comparo 0.0162 con 1.5, si quieren con 0.0150, ¿no? Entonces, como yo sé que es mayor el coeficiente determinado, lo que voy a aplicar es el inciso A, el coeficiente. A este resultado, excepcionalmente, le aplico el factor del 0,5846, ¿no? Dándome como resultado el 0.095. O sea, no comparo el 0.095 con el 1.5%. No, la comparación quedó en la operación anterior, solamente después de obtener el resultado de dividir el impuesto calculado del 2019 entre los ingresos netos del 2019, ¿no? Entonces ahí está, me parece válida esa advertencia, o sea, el contribuyente,
contribuyente en específico no podrá presentar su PTC 25 al 30 de abril del 2020 para la modificación o suspensión de los pagos a cuenta de mayo a julio del 2020. No obstante, está totalmente habilitado a aplicar estas reglas excepcionales a las que acabamos de hacer referencia, ¿no? Bueno, eso es. Les agradezco muchísimo por su presencia, por su asistencia, por seguirnos en Solución Tributaria. Ya saben que somos una página, bueno, somos una agencia de consultoría que está abierta a poder absolverle sus dudas, sus consultas. Los números de contacto están allí en Solución Tributaria. Pueden ingresar dándole clic al link que está incluso en la presentación ahora. Bueno, les agradezco muchísimo. Ojalá que nos acompañen el día martes de la próxima semana, en donde vamos a tener un caso práctico, un paso a paso de cómo presentar este nuevo sistema de fraccionamiento especial que recién SUNAT ha sacado su instrumentalización el día domingo de esta semana, ¿no? Y que está vigente a partir del día de ayer, ¿no? El día martes vamos a hacer un caso práctico, un paso a paso para que si ustedes tienen la necesidad luego de presentar una solicitud de fraccionamiento RAF, ¿no? No tengan problemas, o en todo caso las dudas las solucionemos ahora mismo. Nuevamente muchísimas gracias, quedan cordialmente invitados entonces el día martes a la misma hora. Antes de irme, no sé si queda la posibilidad por ahí de alguna consulta. Vamos a buscarlas. Muchas gracias, Edward, por tus comentarios. Bueno, hemos logrado satisfactoriamente el tiempo. En principio son exactamente las 7:40. Bien, me parece que no hay preguntas que se han hecho. Igual, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juancito? El primero en preguntar algo. Me pregunta cómo obtener el video. Que el video va a quedar grabado en Solución Tributaria. También lo voy a compartir en mi Facebook personal. Pero si quieres, igual escríbeme al correo que está en la primera parte de la presentación, ¿no? Que es tu soluciontributaria@gmail.com, y te puedo facilitar el link del video y también el material. Y nuevamente, todos los que quieran el material pueden escribirme a este correo, el que está en la primera pestaña de la presentación, ¿no? Y con todo gusto les puedo alcanzar el material que hemos trabajado el día de hoy. ¿No? Acá está el correo, tu solución tributaria @gmail.com. Perdónenme, a ver, vamos a ver por acá. Lo voy a poner aquí igual, ahora mismo. Tu solución tributaria de mayúsculas, tu solución tributaria @gmail.com. Si tuvieran consultas, si tienen necesidad de algún servicio adicional, igual estamos en Avenida Arenales. Con todo gusto los podemos atender. Les ruego para una suerte de coordinación, considerando además las reglas vigentes de distanciamiento, que se sirvan a solicitar una cita igual para ordenarnos en los tiempos, ¿sí? Bien, nuevamente entonces les agradezco muchísimo por su amable presencia el día de hoy y quedo a sus coordinaciones, a sus correos también. Muy buenas noches.